Contrapunto, primera emisión. Contrapunto, Entonces, tenemos ya a nuestro invitado al aire. Ya está listo el ingeniero Enrique Pita. El ingeniero Enrique Pita es también el hombre que anda con nosotros, buscando los 9.5 para completar el dólar. Sí se recuerda esa frase usted, ingeniero Pita, cuando nuestros abuelos decían, yo ando buscando los 9.5 para completar el sucre, ahora es el dólar. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo está usted? Gracias, buenos días Clever, buenos días Lenín, buenos días a la audiencia, a sus órdenes. Bueno, ingeniero, cuéntenos un poco cómo ha ido usted tomándole el pulso a este proceso del cumplimiento primero de lo que el pueblo decidió en la consulta al referéndum el 4 de febrero, esto es derogar la ley de plusvalía. Y hasta ahí me quedo porque estoy escuchando que ayer casualmente entrevistábamos al señor abogado Vicente Tallano, le consultamos y nos dijo que en los consejos provinciales o en los gobiernos seccionales va a seguir existiendo como está el 10% a este impuesto a las transacciones pues de bienes inmuebles y todo esto que tiene que ver, pero consultándole a usted, ¿qué conoce de la Asamblea Nacional? ¿Va a aprobar la misma ley, o sea, la va a restituir la ley que existía? ¿Van a hacer ciertos ajustes a la misma ley? En sí, ¿cómo va? ¿Qué va a salir de la Asamblea Nacional para que el presidente le ponga el ejecútese, ingeniero Pita? Bien, gracias. En realidad, un poco haciendo historia, hay que destacar el hecho de que mayoritariamente el pueblo ecuatoriano se pronunció porque se derogue esta perversa ley que tanto le ha hecho daño, no solamente al sector constructor, sino a empleo de decenas de miles de ecuatorianos que durante los últimos 2 años han tenido serios problemas con su trabajo y sostener a su familia. Al mismo Estado, porque ha dejado de recaudar importantes impuestos por efectos de IVA en las transacciones que no se realizaron con la paralización pues de las actividades de construcción. Pero después de la buena decisión del gobierno y del presidente de la República y de presentar esta pregunta en la consulta popular y después de la respuesta mayoritaria, se sintieron que al principio hubieron alguna intención, se sintió, que al principio hubo alguna intención de aprovecharse de una nueva ley para declaraciones de funcionarios públicos. Incluso el mismo presidente de la República se mostró dubitativo en este sentido, de que iban a estudiar una nueva ley. Siguieron hablando. La ministra de Justicia, pues la doctora Alvarado, por ejemplo. Como presidente de la República dijo, estamos estudiando, volvieron a tocar el tema de la especulación, como que el tema de la especulación es el determinante en algún momento dado, cuando sí existen otros cuerpos legales que tratan este asunto. Entonces, felizmente la reacción pues, de muchos, incluyendo al sector constructor, la misma sociedad civil, los medios, le hicieron notar que el pueblo ecuatoriano había votado por la derogatoria. Visto esto, el presidente hizo lo que tenía que hacer, presentó un proyecto de derogatoria. ¿En dónde estamos hoy? Se ha aprobado en primera la derogatoria y comienzan a surgir voces respecto a preocupaciones de que al derogar esta ley hay 2 escenarios que todavía están pendientes. La una, ¿qué va a pasar con las transacciones de bienes inmuebles que pagaban hasta antes de la vigencia de esta ley de la plusvalía el 10% sobre la plusvalía natural y que iba en beneficio pues de los municipios? Pues está derogado. Está derogado porque cuando se derogó el artículo de la COTAD para reemplazarlo por esta ley que hoy estamos tratando, pues quedó derogado y fue reemplazado por este otro impuesto especulativo que se impuso en el gobierno anterior. Y en el caso del impuesto a la minería, que es otro de los temas que les preocupa a muchos, también está derogado, porque pues el presidente de la República no discriminó, simplemente
al derogar la ley se echó abajo todo lo que estaba vigente, y como anteriormente se había ya derogado previamente la otra plusvalía, está todo derogado. Pero ese es otro escenario que tendrá que ser manejado en una forma diferente. Yo les recuerdo que las iniciativas de carácter tributario son de exclusiva competencia del Ejecutivo. La Asamblea no puede revivir impuestos, no puede cuestionar esta ley y decir lo vamos a aprobar en esto y lo vamos a negar en esta parte, por lo tanto dejamos este otro asunto pendiente. No. Ellos tienen que votar por lo que fue presentado. Y si tuviesen algún cuestionamiento respecto a temas de carácter tributario, como el caso del impuesto a la minería o como el caso de la otra del otro impuesto que estuvo vigente en su momento, pues será el Ejecutivo el que tendrá que mandar una ley complementaria, una ley diferente, una nueva ley, ya sea de carácter urgente, pero es solamente el Ejecutivo, no es competencia, insisto, por parte de la Asamblea Nacional. Así que a ellos lo que les toca es votar sí o no por la derogatoria de esta ley. Y después entrar pues en alguna situación de conversación para resolver estas otras dos situaciones que hemos hablado en este instante. 7:22 minutos en Ecuador continental. Ustedes escuchan Huancavelica 830M, dialogando con el señor Enrique Pita, presidente de la Cámara de Industria de la Construcción y presidente de la Federación de Cámaras de Construcción de la Construcción del Ecuador. Usted, Lenín. Gracias, economista ingeniero. Buenos días. Si el solo anuncio de que se iba a implementar la llamada ley de plusvalía logró la paralización, la pérdida de fuentes de trabajo, una contracción en el sector de la construcción, en el sector inmobiliario, ¿cómo les ha ido hasta ahora con el solo anuncio de que la ley va a ser derogada? Se siente un ambiente de confianza, tengo que confesarlo así. Hemos visto que hay proyectos que estuvieron paralizados y que se comienzan a mover. El constructor es un individuo tenaz, perseverante, audaz, y requiere, pues, obviamente, cierto escenario de confianza para promover sus proyectos, ¿verdad? Y, obviamente, ese escenario, con la derogatoria de la ley esta perversa, como yo la llamo, se presentaba, o se está presentando. Y se siente. Sin embargo, los grandes proyectos que están en carpeta, son muchos proyectos que están en carpetas, obviamente todavía necesitan un escenario de más confianza, ¿verdad? Porque si yo voy a desarrollar un proyecto que me toma por lo menos 2 años entre sacar los permisos, estructurarlo, reestructurarlo de acuerdo a las condiciones actuales de la economía y del mercado, etcétera, sacar los permisos, comenzar a construirlo, comenzar a llegar al punto de equilibrio, comenzar a venderlo y entregarlo, me toma por lo menos 2 años. Yo necesito tener confianza que en los próximos 2 años la economía del país me va a dar un escenario que me permite, pues, tener éxito en mi gestión, en mi apuesta. Y lo mismo el comprador tampoco tiene la absoluta confianza en este momento de que todo está resuelto, de que va a poder endeudarse, llámese con 30, 40, 50, 70 mil dólares, de que va a conservar sus empleos, que la dolarización no se ve amenazada, que la economía está fluyendo, que la empresa privada tiene confianza y sigue invirtiendo, se genera trabajo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, puedo endeudarme, porque no voy a tener sobresaltos cuando tenga que cumplir con mis obligaciones mensuales. Eso lamentablemente no se da. Por lo tanto, si bien es cierto, hay unos aires de recuperación, tibios, pero existen, el gran escenario del sector de la construcción respecto a su dinamismo, de su gestionar proyectos para adelante, todavía recuperar toda esa masa de trabajadores para que vuelvan a estar incorporados pues a las actividades productivas, no se da. Y creo lamentablemente que en el corto plazo todavía no se va a dar, visto incluso ciertas informaciones que se filtran y ciertos escenarios económicos que se manejan en la actualidad que hacen que todavía el sector privado pues tenga ciertas aprensiones respecto a las medidas que el gobierno va a tomar o tomaría en las próximas semanas.
En otro tema, ingeniero, el presidente de la República invitó al sector de la construcción a participar de manera activa en el plan de vivienda que ellos están impulsando. ¿Ha habido respuestas positivas por parte de los agentes privados o no hay confianza? Bueno, ha habido respuesta positiva. Yo entiendo que son centenas de constructores que se inscribieron en la convocatoria que hizo el gobierno sobre dos escenarios. La una, que aquellos que tienen terreno propio y quieren desarrollar proyectos con la garantía de que el Estado va a asumir posteriormente las viviendas. Y en otro caso es sobre quienes quieren aprovechar las tierras que el gobierno tiene o que él tiene, ya sea porque son propias o porque ha gestionado a través de los municipios para desarrollar este tipo de proyectos. Sí, ha habido una respuesta. Los constructores necesitan trabajar y apuestan y siguen para adelante en el intento de poder hacer cosas, pero todavía no se terminan de estructurar ciertas situaciones. El aspecto financiero es importantísimo, ¿verdad? El aspecto financiero es en respecto a conseguir recursos. El Estado todavía no nos enseña, no nos muestra cuánto tiene y dónde lo tiene. Por otro lado, hay asuntos que riñen contra la agilidad o la celeridad de proyectos de esta naturaleza, como son el marco de tramitología horrorosa para tramitar los permisos de construcción, ya sea para hacer urbanizaciones como para construir casas. Es decir, todavía hay asuntos que se están tratando, que en todo caso, hoy por hoy hay un buen liderazgo, hay una buena estructura política por parte del gobierno que sí está manejando mejor las cosas de lo que en el comienzo era más político, hoy es más técnico. Por lo tanto, creo que en el corto plazo sí vamos a encontrar las respuestas y el asunto va a caminar más fluidamente. Buenos días, ingeniero Enrique Pita. Patricia Ruiz le saluda. ¿Tienen algún acuerdo de pronto con los gobiernos autónomos descentralizados con respecto a que, por ejemplo, trámites que se dan para poder edificar, ya sean terrenos que recién vayan a hacerlo o que vayan a desarrollar planes de vivienda, sean más rápidos, no sean tan burocráticos, acuerdos que les ayude realmente a reactivar de forma rápida el sector? Mire, buenos días. Hay municipios y municipios. Guayaquil es un municipio en el que nos sentimos cómodos porque la tramitología se hace en línea. Obviamente siempre habrá alguna suerte de necesidad de hacer entrevistas personales y discutir los planos, etcétera, pero se hace en línea y hay buenas respuestas. Conozco, por ejemplo, que en Quito es cuesta arriba, es una complicación tremenda y los constructores se quejan de lo tortuoso que significa tramitar un permiso. Hay municipios pequeños en los que sus departamentos de planeamiento urbano, de control de construcciones, son muy, muy incipientes, por lo tanto también tienen problemas serios. Yo creo que en ese sentido le corresponderá a Casa para Todos, digo, como unidad ejecutora, le corresponderá al gobierno, es ayudar a estos municipios a implementar o de alguna manera ver cómo se agilita, pero no hay una respuesta fácil para esto. Los municipios son lentos, los municipios no tienen muchas veces la capacidad técnica para enfrentar estos grandes desafíos, por lo tanto es un cuello de botella esta situación. Estamos dialogando con el ingeniero Enrique Pita, presidente de la Cámara de Construcción de Guayaquil, siendo las 7:29, economista chica. Sí, ingeniero, entonces será de esperar, y cuánto hay que esperar para tener ya una ley definitiva que le dé el norte a todo lo que se llama el sector de la construcción, que ha estado deprimido por ya un tiempo bastante considerable, ingeniero Pita. Yo creo que se han dado los pasos apropiados, ya tenemos la ley de plusvalía prácticamente derogada, fue aprobada en primera, lo que faltará ser aprobada en segunda. Les recuerdo que solamente tienen 30 días para aprobar, porque se trata de un decreto emergente que el presidente presentó, por lo tanto eso va a ser evacuado. El tema de la plusvalía anterior que estaba existente, con la cual tampoco, y quiero declararlo, estamos nosotros en desacuerdo, se pagaba el 10% y en los 20 años se extinguía tal obligación. Y el impuesto de la minería tendrá que ser tratada aparte.
Por otro lado, lo que necesitamos, y quiero recalcar en aquello, porque como sector constructor y como parte de los gremios productivos se ha presentado un plan al gobierno, unas ideas, unos ejes al gobierno respecto a la necesidad de que se imponga una economía diferente, que no sea más de los mismos, que no sea una economía de carácter recaudatoria, que se permita que el sector privado tenga más confianza en la posibilidad de invertir y no haya sorpresas de carácter tributario y de carácter normativo. Pero vemos que el asunto todavía no está muy claro, porque la construcción no se puede mirar aislada del sector comercial. Ingeniero, rapidito, porque ya se nos fue el tiempo y tengo la cadena con el alcalde. Nuevamente usted se va a encontrar con la economista Elsa María Viteri en calidad de ministra de Finanzas. Así que por ahí usted tiene las puertas abiertas, pues, ingeniero. Confianza en que ella tiene experiencia y vea los asuntos diferentes. El tema es que un ministro que se endeudaba mucho, recaudatorio, sea reemplazado por una persona que tenga una mejor visión del sector privado. La señora Elsa hoy por hoy estaba vinculada con el sector privado, porque tenía un negocio en playas que necesitaba confianza para vender. Estoy hablando de que entiendo que tenía un hotel, una hostería, algo así. Bueno, necesita la confianza para vender sus habitaciones, para alquilarlo. Por lo tanto, entiende lo que es el sector privado. Por lo tanto, espero pues que ese entendimiento y esa experiencia de esos últimos años le sirva de norte para ahora su gestión. Muy bien, ingeniero, gracias por estar con nosotros aquí en Huancavelica 830M. Que le vaya muy bien, ¿ah? A sus órdenes siempre. Buenos días. Huancavelica, la H grande de la información.